Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, ya hemos empezado este nuevo curso aquí en el Conservatorio de Palencia y realizo este vídeo para contaros los materiales que me he comprado y alguno que otro que me han regalado para utilizar durante este curso. Se dividen en una parte pedagógica, otros métodos para trabajar la técnica, por supuesto trabajar la música y luego también música, tanto para tuba solista como para ensemble de tubas, en este caso cuarteto, ¿vale? Y comienzo por este libro, Bombardino, Iniciación al Bombardino, de David Sanz, un gran amigo. David Sanz, esto es un regalo, el cual se lo agradezco mucho, que como veis tenemos dos ejemplares que son diferentes. Uno es el manual del docente y el otro es el método en sí. Se trata de un método muy interesante de iniciación al bombardino para niños de 5 o 6 años. Y la verdad es que creo que le voy a sacar mucho partido para mis dos alumnas de este primer año, porque hay un montón de juegos. Es un método enfocado al aprendizaje de la tuba del bombardino a través del juego, de la gamificación. Trabaja todos los aspectos y la verdad que le da un vistazo y está muy bien. Gracias, David, por el regalo y también, por supuesto, por la dedicatoria, que está súper chula. Y ahora abordamos los métodos que me he comprado. Y el primero es Fanfare Groove de Edu Ruano. Edu es un profe muy movido, que se mueve mucho por redes, os animo a seguirlo, y que tiene un enfoque muy interesante de, bueno, pues lo que serían las músicas modernas. Él hace muchas cosas de este tipo, con lo cual lo está llevando ahora a la pedagogía, y me parece muy interesante. El método está prologado por el gran Sergio Carolino, ni más ni menos, y bueno, pues es un método muy dinámico que trabaja todas las áreas que hay que trabajar para tocar bien la tuba, para tocar el bombardino, el sonido, la flexibilidad, los tresillos, octavator, contras, bueno, pues tiene un montón de metodología interesante, sobre todo para hacerla de forma divertida. El subtítulo es Técnicas para la tuba como no esperabas aprenderlas. Y la verdad es que es así, porque bueno, viene con audio, para que lo podamos utilizar, y luego también tenemos esto que son pues para jugar con las escalas. Entonces lanzamos los dados y depende de lo que salga, pues son las escalas que hay que trabajar. Así que bueno, reconozco que yo es un área que nunca he trabajado, me parece muy interesante y por eso lo tengo aquí. Así que un método muy recomendable que por supuesto os animo a comprar y os voy a dejar los links por aquí abajo. El segundo método es Tuba Total 2 del gran Daniel Reader. Por supuesto, esto es un método que en cuanto vi que salió, lo quería y aproveché que Daniel Reader venía a la ITEC en Valencia, la ITEC Spain 2025, y allí me hice con él. Iba a ser este método para trabajar todo con la tuba en si bemol, aunque por supuesto se puede trabajar con cualquier otro instrumento. Es más, tiene calentamientos para los diversos instrumentos, para tuba en fa, para tuba en si bemol, para tuba en do, muy completo y difícil. Y turno ahora del Gigante de Hojalata. Esta es una obra para tuba solista y banda, aunque se está preparando para tuba y orquesta, y esta es la versión de tuba y piano. Así vamos a tener el completo del compositor Juan Meseguer. Y este es un concierto compuesto para Tobias Iser, tubista de la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, y dedicado a su profesor, el maestro Raúl Segui. Un concierto muy chulo, pero de bastante nivel, así que otra obra muy recomendable ya para nivel superior. Y turno ahora para la música de ensemble, en este caso cuarteto. Y se trata de los arreglos de Daniel Reader, que además de tocar muy bien, pues hace arreglos fantásticos. Y bueno, esta música muy conocida de Gustav Holst, primera y segunda suite. Bueno, pues aquí tengo todos los arreglos originales. Y también de Daniel Reader, de Romantic Tuba, que es otro arreglo del famoso quinteto de metales de Víctor Igual, en este caso para cuarteto de tubas. Bueno, pues este es el objetivo del vídeo, contar los materiales que voy a utilizar durante este curso y siguientes. Y también quiero finalizar haciendo una reflexión de la importancia de que compremos materiales originales. En España nos cuesta bastante, antes tirábamos de fotocopia, ahora tiramos mucho de PDF, pero si queremos que haya repertorio nuevo o arreglos, es súper importante que los compremos originales. Chao, chao.